Echeverría, coordinador del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano. Una siguiente intervención en Comisión General, vía virtual, Jorge Cáceres, coordinador del Frente de Petroleros Ecuatorianos. Escuchamos. El pueblo ecuatoriano está atento al desarrollo del segundo debate del proyecto de ley orgánica derogatoria del decreto ley para el desarrollo y sostenibilidad fiscal tras la pandemia que se debate en este momento en la sesión del Pleno de la Asamblea. Asisto al Pleno a nombre de las organizaciones sociales, personalidades y académicos que son adherentes al Frente de Defensa Petrolero, organización de la sociedad civil constituida en el 2020 para impulsar acciones jurídicas de movilización y comunicacionales en defensa de los intereses nacionales amparados por la Constitución y las leyes. Esta exposición ha sido construida en reuniones de trabajo con la participación de técnicos, especialistas y ciudadanos y ciudadanas adherentes a la causa de la patria. Como ustedes, señores asambleístas, conocen, la ley denominada tributaria trataba diversas materias, entre estas, en el capítulo 10, desde el artículo 131 al 149, se introducen reformas a la ley de hidrocarburos. Los medios de comunicación y voceros del gobierno expresaron sobre este proyecto de ley que se trataban de reformas urgentes para aprovechar de mejor manera el recurso hidrocarburífero y bajar los costos de producción, neutralización, transporte y comercialización de hidrocarburos. Sin embargo, las reformas a la ley del hidrocarburo que se encuentra en el capítulo 10 de la denominada ley tributaria significan un retroceso en materia de legislación hidrocarburífera logrado en los últimos 40 años. Desregularizan, desprotegen, restringen derechos y o dejan en la indefección al Estado ecuatoriano frente al sector privado y particularmente frente a las transnacionales. El artículo 131, que sustituye el artículo 2, permite delegar a las empresas privadas la fase de explotación de campos petroleros, es decir, se pretende entregar negocios en marcha de la empresa pública a las empresas privadas sin que éstas asuman el riesgo geológico que es inherente a la fase de exploración. Una reforma que pone en riesgo a futuro la disponibilidad de crudo a la refinación y abastecimiento nacional de derivados es la propuesta en el artículo 137, que permite el pago de servicios con especie, que en este caso es petróleo, que produce el campo en el que brinda servicios la contratista, desnaturalizando la contratación de servicios en la que intervendría sin riesgo y recibiría beneficios de propiedad del Estado. El artículo 141, que sustituye el artículo 69, transgrede el artículo 316 de la Constitución al no tipificar los casos de excepcionalidad para delegación a privados y dejarlos a discreción del Ministerio del Ramo, contradiciendo además la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional y permitiendo además que se impulse proyectos de gestión conjunta como el de Refinería Esmeraldas, que constituyen nuevas formas de privatización de la renta petrolera. O el Campo Sacha, que es altamente rentable, de bajos costos de operación y con importantes reservas probadas. Puede parecerles inaudito, señores asambleístas, pero muchas leyes se han promulgado para favorecer a determinados grupos de interés. En la ley que estamos tratando, en el artículo 144, el control del destino de los combustibles rige solo para clientes del estatal y no de las privadas. Esta disposición que violenta el principio de igualdad ante la ley, ya que el Estado renuncia al control de sus hidrocarburos, brindando facilidades al contrabando y muy particularmente a la narcoindustria. Por las consideraciones de carácter técnico que he expuesto y las graves afectaciones al interés económico del país, el Frente Petrolero considera que es indispensable la derogatoria del decreto ley orgánico para el desarrollo de la sostenibilidad fiscal tras la pandemia. Para señalar otros artículos por los que consideramos pertinente la derogatoria a la mencionada ley, es indispensable señalar lo siguiente. Las reformas a la ley de hidrocarburos fueron patrocinadas por los organismos internacionales como el FMI y los acuerdos suscritos con el expresidente Moreno y ratificados por el gobierno actual para impulsar la participación del sector privado en negocios petroleros, pero no han demostrado eficiencia en sus costos de operación y producción. Tampoco se ha demostrado el monto de las inversiones prometidas. Los beneficiarios, como siempre ha ocurrido en el país, son las empresas petroleras privadas que se sienten motivadas por recibir negocios en marcha, como el Campo Sacha, la refinería Esmeraldas, la comercialización de combustibles, etcétera. Podemos afirmar con suficientes datos que las concesiones, especialmente en el sector petrolero, demuestran que el privado opera con la misma tarifa que el Estado le entrega, de tal forma que las inversiones se realizan con nuestro propio dinero. En la antesala
de la aprobación del decreto ley, e inclusive en estos días se ha levantado una campaña de desprestigio a la gestión de la empresa estatal y a sus trabajadores, insinuando que son los culpables de las olas de corrupción, de los cambios permanentes de autoridades, de la declinación de la producción petrolera. Si las autoridades a cargo de las empresas públicas detectan actos ilegales e irregulares, su obligación es denunciar ante la Fiscalía General del Estado los casos específicos. Una matemática básica permite advertir que la administración privada, donde no existe riesgo geológico, financiero y operativo, debe ser asumida por el Estado en condiciones favorables al interés nacional. Cabe mencionar que la Corte Constitucional, mediante sentencia del 28 de octubre, encontró inconstitucionales los artículos que reforman a la ley de hidrocarburos. Finalmente, permítame señalar lo siguiente. Los campos 16 y 67 operados por Petrolia deben pasar al Estado el 31 de diciembre, porque es la fecha en que concluye el contrato. La reversión de la OCP debe realizarse el 11 de noviembre de 2023, porque así establece los términos y condiciones del contrato. El gobierno nacional debe desistir del proceso de licitación del proyecto de gestión conjunta para la modernización, ampliación y operación integral de la refinería estatal Esmeraldas y la construcción de un tren de alta conversión con financiamiento total de parte de la adjudicataria. Se debe fortalecer la gestión de la empresa estatal de petróleos, Petroecuador, de acuerdo a lo que establece el artículo 315 de la Constitución, y debe procurar transparencia en los procesos de contratación petrolera. Señores asambleístas, ni la patria ni los recursos naturales están en venta. El pueblo está vigilante y exige la derogatoria de esta ley que efectivamente el 29 de noviembre del año anterior pasó a registro oficial por decisión del gobierno nacional. Muchas gracias.